su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. El Señor bendiga a todos ustedes que por la gracia de Dios tienen la vida. Miren cómo hoy han amanecido y tuvieron el privilegio de ver a sus esposas, a sus esposos, a sus hijos, y posiblemente tienen ahora la facultad de poder conducirse a un trabajo o ya están en el trabajo. Pero donde quiera que esté, les saludamos y bienvenido y bienvenida a este estudio de la lección de la escuela sabática. Nuevamente mi hermano Joselito me acompaña. Buenos días. Buenos días, pastor. Gracias a Dios. Como dice su palabra, su misericordia se renueva cada día con nosotros. Así es. Y estamos aquí para tratar una vez más el estudio de la lección de hoy. Agradecidos con Dios por eso, y pues vamos a comenzar, hermanos, con una oración, como siempre lo hacemos, de rodillas, para pedir al Señor que Él esté con nosotros, tanto también con ustedes. Amén. Padre nuestro que está en los cielos, Amén. Señor, cuán grande y misericordioso es su amor y misericordia Así es, para Señor. con nosotros. Gracias. Hoy nos dio la oportunidad de poder caminar nuevamente a la luz de este día, Así es. y Padre. por lo cual estamos muy agradecidos. Ujú. Por sobre todo, Señor, porque nos da la oportunidad de abrir su palabra, Así es. Padre. compartirla con todos nuestros amigos, hermanos, que donde quiera sea que llegue este estudio a través de los medios, pueda ser de edificación para cada uno de ellos. Así es. Y a nosotros, Señor, pues denos del Espíritu Santo para saber discernir su palabra, que sea esa palabra como la que escucharon los discípulos rumbo a Emaús de sus labios. También, Señor, pueda ser esa que edifica, que conmueve, que transforma los corazones. Así es. Gracias, agradecemos esto y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayer nosotros vimos que deberíamos de ser constantes en la oración, es decir, orar en todo tiempo, aunque estemos muy ocupados. Pero hoy la lección bajo el título ¿Dónde orar? Nos va a enseñar no solo dónde podemos hacerlo, sino también la actitud con la cual debemos hacerlo. Y, Joselito, ¿está la oración restringida solamente a algunos lugares y ciertas posturas? Claro que no, pastor. Vamos a ver esa respuesta en el libro de Nehemías. Tenemos un ejemplo de que la oración no está restringida a ninguna postura ni tampoco a ninguna ocasión. Vamos a ver Nehemías, el capítulo 2, el versículo 3 al 4. Y encontramos aquí una situación en la cual estaba Nehemías y en la cual recurrió a la oración de una manera que no necesariamente tenía que tener una actitud para orar, pero ni tampoco está restringida en ningún momento o ocasión. Dice la palabra de Dios de esta manera, Nehemías 2, 3 y 4, y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará mi rostro triste cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Bien, me pasé un versículo más, pero aquí encontramos, queridos hermanos, que este siervo del Señor estaba sirviendo en el palacio y traía una carga en su corazón. Él sentía al acordarse de su ciudad y la situación en la que se encontraba, pues eso le causaba tristeza, le causaba dolor al ver su ciudad aún así. Sin duda alguna que él conocía alguna profecía, pastor, en la cual se iba a ser restaurada, y él sentía ese anhelo, esa añoranza de ver a su ciudad nuevamente restablecida. Y en este momento dice que cuando él servía al rey, él era el copero del rey, sin lugar a duda tenía un cargo muy importante aquí. Sí.
Y me llama la atención, pastor, que por las palabras que el rey le dice y que la conversación que tienen, realmente Nehemías era como un personaje muy querido por el rey. Cuando el rey lo ve triste, lo nota, le pregunta, ¿verdad? Le dice, ¿por qué está triste tu rostro? Y ya Nehemías le contesta cuál es el por qué. Pero lo más importante aquí de esta parte que hemos tocado y que estamos viendo es acerca de la oración. Cuando dice el profeta, cuando dice aquí Nehemías, dice, ¿cómo no de estar triste, mi rey? Si la ciudad donde yo estoy, donde los sepulcros está, la ciudad que es mi ciudad, dice, ciudad que es casa de sepulcros de mis padres, está desierta. Bueno, el rey le contestó, sin duda que el rey le dio una oportunidad muy grande. ¿Qué cosa pides? Y aquí Nehemías vio una puerta abierta. Pero vemos que antes de pedir, consultó al Rey de Reyes. Y la sierva del Señor hablando en esta porción, dice que Nehemías en ese instante hizo una oración. Y vemos aquí la situación en la que estaba Nehemías, no era para ponerse de rodillas. No, claro. Ahí lo hizo. La pregunta que el rey le estaba haciendo requería una respuesta inmediata. Pero en el pensamiento, Nehemías se dirigió al Rey de Reyes para saber cómo contestar, porque esta era una oportunidad, sin duda alguna, como que él había estado esperando. Exacto. Y me llama la atención que aquí dice, entonces oré al Rey de los cielos. Note que cuando dice que oró, es que oró. No sabemos qué tan grande fue su oración, pero sin duda alguna oró para que Dios le diera sabiduría para saber cómo pedir y cómo decir las cosas. Es interesante, hermanos, volviendo a la pregunta, que si está restringida la oración solamente a algunos lugares y a ciertas posturas. Es interesante este relato por el hecho de lo que el hermano Joselito acaba de mencionar, que pues no hubo espacio para arrodillarse ahí, no hubo tiempo. Apremiaba la respuesta y aún allí se oró. Entonces nosotros podemos ver de que la oración, aun cuando estamos hablando con otras personas, hermanos, aun cuando estamos hablando con ellas, aún allí podemos orar. ¿Y cuánto nos ayudaría a nosotros cuando estamos conversando con ciertas personas, como conectarnos rápido con el cielo antes de dar una respuesta? ¿De cuántos, podríamos decir, problemas nos evitaríamos? Porque una vez las palabras salgan de la boca, ya uno ya no las puede recoger. Pero si tan solo, por ejemplo, cuando alguien nos está preguntando y la pregunta es confrontativa o la pregunta tiene un fin de generar una polémica, ¿cuánto podría ayudarnos el hecho de decir en ese momentito, Señor, ayúdame, ¿qué puedo decir? Y dar la respuesta, pero elevar esa oración y entonces, hermanos, que Dios realmente ponga las palabras para contestar, pero ustedes ven, tristemente nosotros estamos tan mal. Estamos tan pronto a hablar, sí, ¿verdad? que nosotros de Dios es quien menos nos acordamos en el momento. Estamos hablando con alguien, nos lanzan una pregunta y damos la respuesta conforme nosotros pensamos. Aquí nosotros tenemos un siervo del Señor que aún en conversaciones, él, sabiendo que la respuesta que él diera podía tener una connotación pues positiva o negativa, él inmediatamente hace esa oración así rápida, mental, y la hace, y Dios le ayudó. Claro. Entonces nosotros podemos ver que no está restringida la oración ni a lugares ni a posturas, porque aún hablando con alguien en la corte, en el trabajo, en la escuela y en cualquier parte, y como dije, aún en conversaciones, nosotros podemos orar. Así es. Ahora, pero por el hecho de que no esté aquí restringida a una postura, no quiere decir de que por eso no debemos tener pues reverencia cuando se presta para cuando oramos. Y cuando digo se presta, me refiero a que pues tal vez no estamos hablando con alguien, tal vez no son apremiantes las respuestas, pero podemos nosotros mostrar una actitud de respeto y reverencia
Y vamos nosotros a entrar más en detalle sobre esto del respeto y la reverencia. Antes me gustaría, Joselito, que leamos lo que dice el don profético en relación con esta actitud de Nehemías, porque cómo podemos eso aplicarlo a nosotros en la vida práctica. Vamos a leer qué le parece ahí. Claro, aquí nos va a mostrar el Espíritu de Profecía algunos momentos y tiempos en los cuales podemos elevar la mente al Señor en oración. Por ejemplo, dice en momentos de dificultad. En ese momento de dificultad no hay probabilidad de que podamos tener un tiempo, ¿no? Pero por ejemplo, en tiempo de dificultad o peligro repentino, dice aquí, el corazón puede clamar por ayuda a aquel que se ha comprometido a acudir en auxilio de sus fieles creyentes, cuando quiera que le invoquen, en toda circunstancia y condición. El alma cargada de pesar y cuidados o fieramente asaltada por la tentación puede hallar seguridad, apoyo y socorro en el amor y el poder inagotables de un Dios que guarda su pacto. Esta lectura se encontraba en Profetas y Reyes, página 467. Aquí encontramos que la oración no tiene restricción. En un momento de dificultad o peligro repentino, podemos nosotros en ese momento elevar al Señor en oración nuestra mente y pedir por ayuda. Porque es lo que estaba haciendo Nehemías, pedía por ayuda, por sabiduría, para saber cómo contestar al rey. Y sabe, pastor, que a veces cuando estamos en peligro de accidente o cuando, Señor, ayúdame, esa palabra es una oración en un momento rápido, ¿verdad? Y el Señor, yo me llama la atención que el Señor está dispuesto a oír esa oración. Cuando nosotros realmente lo hacemos con devoción, aunque no sea una postura, simplemente aquí la oración es una oración no restringida. Exacto. No sé si nosotros por lo menos dedicáramos en este momento o en otro momento a meditar en alguna ocasión que nosotros hayamos elevado una oración así en momentos de apremio y cómo nos fue. Yo les aseguro que si en este momento nosotros nos dedicáramos un poco para atrás a revisar, vamos a encontrar que en más de una ocasión hicimos una oración por algo apremiante y el Señor nos ayudó. Así es. Así que nosotros podemos confirmar aún en nuestra vida cómo pues no se restringe a lugares el hecho de que oremos. Lo que me gusta de esta declaración que nos leyó el hermano Joselito es que dice que el corazón puede clamar por ayuda a aquel que se ha comprometido a acudir en auxilio de sus fieles creyentes cuando quiera que le invoquen. Digo que me gusta esto porque aquí presenta a Dios como alguien que se ha comprometido a ayudarnos, como alguien que se ha comprometido a acudir en auxilio a todos aquellos fieles creyentes que lo invoquen. Entonces, sabiendo nosotros de que Él se ha comprometido para venir en nuestro auxilio, hermanos, nunca dudemos de invocar su ayuda, como Nehemías en aquella ocasión de apremio, cuando sabía de que allá sus compatriotas estaban pasándola mal en Jerusalén. Allí vio la oportunidad ante el rey de pues abrir su corazón y pedir la ayuda. Así es. Bueno, dice el don de profecía siempre en Profetas y Reyes, solo que ahora otro párrafo más, si gusta compartirlo. Dice: los que trabajan en las tareas de la vida, apremiados y casi abrumados de perplejidad, pueden elevar a Dios una petición para ser guiados divinamente. Cuando los que viajan por mar o por tierra se ven amenazados por un grave peligro, pueden entregarse así a la protección del cielo. Amén. No hay duda que aquí una vez más refuerza el argumento que estamos presentando del hecho de que no está la oración restringida a lugares ni posturas, porque pues viajando por mar o por tierra pues nos podemos ver amenazados de graves peligros, pero aún allí nosotros podemos orar, aún allí nosotros podemos entregarnos a la protección del cielo. Así que qué bendición es esta, hermanos, el saber de que mientras vamos manejando, el saber de que mientras estamos trabajando, el saber de que, no sé, voy a poner un caso.
Estamos por lo menos en estos días aquí en los Estados Unidos viviendo un clima antiinmigrante terrible, donde ahora aún el que tiene documentos puede ser objeto de acoso. Y cuánto, hermanos, cuánto nos conforta saber de que al vernos en una situación así, donde haya una manifestación de abuso de las autoridades, tal vez por el color de la piel, cuánto nos alegra saber de que orarle a Dios, hermanos, clamarle a Él, invocar su nombre, no sé, nos ponen las luces, de repente la policía, estamos ahí al volante esperando a ver qué va a decir, pero miren, mientras ese policía se baja del vehículo y va donde nosotros en ese momento debemos de invocar el nombre de Dios. Allí la postura y el lugar, miren, no se restringe a un lugar como un templo o una casa, pero el hecho de invocar su nombre, hermanos, eso es algo para nosotros los creyentes, algo que da confort, algo que da confianza, algo que le da a uno tranquilidad, porque sabe de que puede acudir a aquel que ha comprometido, dice su palabra, para venir en auxilio de los fieles creyentes. Qué hermoso es esto. Sin embargo, hermano Joselito, trayendo ahora, o dejando a un lado, mejor dicho, ya lo que son las posturas y los lugares que no están restringidos, ¿qué le parece si hablamos acerca de cuando los lugares se prestan para las posturas? Exacto. ¿Qué le parece a usted si hablamos ahora sobre la actitud que en esos casos debemos manifestar cuando oramos? Claro que sí, mire que vamos a ver en el libro de capítulo de Salmos 89:7. Veamos Salmos 89:7, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Realmente que cuando hay oportunidad y tenemos el tiempo y el lugar, se presta, hay una postura, no solamente que la palabra de Dios aprueba, pero también el Espíritu de profecía. Este versículo 89:7 dice de esta manera: Dios temible en la gran congregación de los santos, y formidables son sobre todos cuantos están alrededor de él. Note las palabras del salmista. Aquí dice que Dios temible en la congregación de los santos. Está hablando de un santuario, está hablando donde hay una congregación. Exacto. Está especificando que aquí tengamos reverencia a Dios temible, porque también dice Dios temible y formidable. Dice que sobre cuántos están alrededor de él. Y aquí es un momento para hablar de una oración muy especial, cuando está hablando aquí de un lugar específico donde los santos se congregan para adorar al Señor, que es temible, como dice la palabra de Dios. Y quisiera compartir, pastor, con la audiencia esta cita del Espíritu de profecía, hablando de la oración aquí. Adelante. Nosotros entendemos que cuando estamos en este lugar, lo tenemos bien sabido, y por el Espíritu de profecía, que en un momento así es para que nosotros, cuando vamos a hablar con el Señor, vayamos en una posición de vida, que como es la oración de rodillas. La sierva del Señor dice de esta manera: tanto en el culto público como en el privado, es privilegio nuestro doblegar las rodillas ante el Señor. Cuando le ofrecemos nuestras peticiones, Jesús, nuestro modelo, puesto de rodillas oró, dice Lucas 22:41. Acerca de los discípulos está registrado que también oraban puestos de rodillas. Ahí en Hechos 9:40, Hechos 20:36, Hechos 21:5. Pablo declaró también en Efesios 3:14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y al confesar ante Dios los pecados de Israel, Esdras estaba de rodillas, ahí en Esdras 9:5. Igualmente Daniel, ¿verdad? Daniel se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Esta cita la encontramos en Consejos para la Iglesia, página 534, en el tomo 1. Y encontramos aquí ciertas características de una posición, de que sí hay un lugar correcto para una posición, y ese lugar es el santuario. Amén. Así es. Las citas que leímos de la palabra de Dios, tanto como de los eruditos, de los escritores del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento,
pues encontramos claramente la palabra diciendo esta posición, una posición de humildad. Y no terminamos el tiempo de hablar de que lo que la sierva del Señor habla acerca de esto, ¿no? de esa posición. Pero bueno, ¿qué opina usted, pastor? Sí, yo quería compartir con ustedes, amables televidentes y radioyentes, este punto, porque yo creo que esto que la sierva del Señor dice allí en esa declaración que el hermano Joselito leyó, encaja perfectamente con un texto que no leímos al principio en la primera pregunta, pero que aquí sí bien cabe mencionarlo, y es el de Hebreos 12:28, si lo quiere leer, hermano. Claro que sí. Hebreos 12:28 dice así: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante esa gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué dije que este texto cabe mejor aquí que donde estaba? El autor consideró ponerlo allí al principio, pero nosotros ya aquí en el estudio consideramos apropiado ponerlo acá, porque creemos que refuerza el argumento que la sierva del Señor estaba presentando ahí en esa declaración que el Joselito leyó, en cuanto a que en todo culto público o privado la oración debe ser de rodillas, y citó textos. ¿Por qué digo que encaja aquí? Porque este texto está hablando de agradar a Dios en un temor reverente. Y el hecho de ponernos de rodillas cuando se puede, hermanos, es una manera pues de manifestar reverencia hacia Dios. Y yo quiero compartir con ustedes algunas declaraciones que la lección no las trae, pero que creo que son oportunos ahora. Yo sé que esta lección la escuchan muchos hermanos de diferentes iglesias, aún pues adventistas, y creo que es bueno que escuchen esto por si acaso no lo sabían. Hablando de la reverencia, ese texto que acabamos de leer de Hebreos, escuche esto que está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 362. Esperamos, dice el don profético, que nuestros hermanos no manifestarán menos reverencia y respeto cuando se aproximan al único Dios verdadero y viviente que la que manifiestan los paganos por sus deidades idolátricas, porque en caso contrario, esa gente nos juzgará en el día de la decisión final. Si ustedes notan, aquí está exhortándonos a que si los paganos son tan reverentes ante sus ídolos, nosotros ante el Dios verdadero no debemos manifestar menos reverencia que ellos. Debemos al contrario ser más reverentes aún, porque de lo contrario dice, ellos, los paganos, dice, ellos prácticamente pues nos juzgarían en el día de la decisión final. Quiero dirigirme, dice el don de profecía, a todos los que ocupan el puesto de profesores en nuestras escuelas, hombres y mujeres. No deshonren a Dios con su irreverencia y con su ostentación. No estén en pie con una actitud farisaica al ofrecer sus oraciones a Dios. Desconfíen en ella, no confíen en ella, desconfiad de vuestra propia fuerza, no confiéis en ella, sino postraos con frecuencia de rodillas delante de Dios para adorarle. Bueno, cuando los alumnos llegaban a las escuelas adventistas, la hermana Guay miraba que pues los maestros acostumbraban a hacer la oración, sin duda desde empezar la clase, miraba ella que la acostumbraban a hacerla de pie. Y ella les dice, no, ustedes los profesores, hombres y mujeres, deshonran a Dios al no arrodillarse. Deben hacerlo de rodillas. No es posible que los idólatras le manifiesten más reverencia a sus ídolos, valga la redundancia, y que ustedes, los creyentes, pues sean así, de esa manera. Así que con frecuencia arrodíllense para adorarle. Y bueno, tengo más. Dice, y cuando se reúnan para adorar a Dios, cuiden de arrodillarse delante de Él. ¿Escuchó? Cuando se reúnan para adorar a Dios, cuiden de arrodillarse delante de Él. Demuestren por medio de ese acto que su alma, su cuerpo
y su espíritu están por entero sometidos al espíritu de verdad. O sea, hermano Joselito, que cuando nosotros venimos en el templo y nos arrodillamos, estamos prácticamente con ese acto, pues mostrando que el alma, el cuerpo y el espíritu se someten al Espíritu de Dios. Así es. Y quiero seguir leyendo más porque hay un llamado aquí para los adventistas. Escuchen. Los adventistas profesan, dice, ser el pueblo de Dios que guarda los mandamientos, pero están perdiendo su espíritu de devoción. El espíritu de reverencia a Dios enseña a los hombres cómo deben aproximarse a su Hacedor, con reverencia, con santidad y respeto, mediante la fe, no en sí mismo, sino en un mediador. Así es como el hombre se mantiene seguro bajo cualquier circunstancia en que se lo coloque. El hombre debe ponerse de rodillas como un súbdito de gracia cuando suplica ante el estrado de la misericordia. Amén. Interesante porque lo dice como dicen con nombre y apellido. Los adventistas profesan ser el pueblo de Dios que guarda los mandamientos, pero están perdiendo su espíritu de devoción. El espíritu de reverencia a Dios, como es el orar de rodillas, dice esta lección, tristemente se ha perdido. Así que, hermano adventista, dile a tu pastor que lea esto y que lo aplique en su iglesia. Si tú eres anciano adventista del séptimo día, enséñale a la iglesia estas verdades. Y en todo culto donde se adore a Dios, hay que orar de rodillas ante su presencia. Si no lo hacemos, son más reverentes los idólatras que nosotros. Y prácticamente estamos deshonrando a Dios. Animo a los hermanos adventistas que puedan estar mirando este estudio, a que hablen con sus pastores, a que hablen con sus ancianos. Les vuelvo a leer, está en Mensajes Selectos, tomo 2, páginas de la 362 a la 363. Aquí habla sobre cómo el pueblo de Dios debe hacer las oraciones en el culto. Y es más, aquí hasta la sierva de Dios amonesta a aquellos pastores que han ido a estudiar teología y que de allí han regresado prácticamente induciendo al pueblo a esa irreverencia. Y miren, escuchen, se lo voy a leer, dice: han de regresar, dice, después de años de estudio, han de regresar los estudiantes a sus propios países con ideas falseadas acerca del respeto, la honra y la reverencia que deberían tributarse a Dios, y no sentir la obligación de honrar a los hombres de cabello grises, a los hombres de experiencia, a los siervos escogidos por Dios que se han relacionado con la obra de Dios durante casi todos los años de su vida. Aconsejo, dice, a todos los que van a nuestros colegios en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar, a que no se contagien del espíritu de irreverencia. Asegúrense, les dice, de comprender por ustedes mismos qué clase de educación necesitan a fin de poder educar a otros, para que obtengan una preparación del carácter que soporte la prueba que muy pronto sobrevendrá a todos los que viven en la tierra. Bueno, hermanos, prácticamente aquí la sierva del Señor está amonestando a todos los estudiantes de teología, a los que se gradúan como pastores, que no vengan ahora que ya vienen a sus países, a sus iglesias, a introducir un espíritu de reverencia que muchas veces en los mismos colegios brilla por su ausencia. Así que mucho de lo que las iglesias tristemente hoy están haciendo, que no se inculca el temor reverente hacia Dios, orando de rodillas, mucho de eso es culpa de esos pastores que graduándose por allá en esas universidades, allá no sé cómo se acostumbró a dirigirse a Dios, que aquí no lo inculcan cuando se viene al pueblo. Pero hermanos, nosotros somos un pueblo especial, hermanos. El pueblo adventista, Dios lo ha escogido para que sea cabeza y no cola. Y en este tema de la reverencia y la manera de cómo presentarse ante Dios cuando oramos, bien claramente ha sido revelado en el don profético cómo debemos hacerlo. Y esto según Proverbios, Joselito, porque estas son las otras citas que están aquí, según Proverbios, lo que está involucrado en todo esto también es la humildad, ¿no es cierto? Claro que sí, Proverbios 22:4 dice de esta manera: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová.
Notemos con qué palabras aquí el sabio nos exhorta. Dice que la riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor al Señor, de aquellos que temen a Dios. Yo creo, pastor, que a este punto de la oración deberíamos comprenderlo bien, ya que en su contexto, en el mensaje del primer ángel, está llamando a eso. El mensaje del primer ángel dice que una parte de lo que es ese evangelio eterno es que a Dios se le debe de reverenciar. Exacto. Temed a Dios y dale gloria, dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Y la sierva del Señor en alguna parte del Espíritu de Profecía dice que se le ha perdido el temor al Señor aún en su santuario. Mencionando, dice que hay mucha irreverencia, no solamente en la manera de orar, pero en muchas otras cosas, en la vestimenta, en muchas otras cosas, se ha perdido esa reverencia. Pero hoy que estamos hablando de la oración, pues aquí también tenemos otro versículo en el libro de Isaías 55:6. Isaías 55:6. Vamos a leerlo. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y amadle en tanto que está cercano. Bueno, aquí nos está diciendo que si nosotros hemos aprendido una verdad, pues busquémoslo de la manera. Me llamó la atención la cita que leí al principio, que decía que aún en las escuelas, en las escuelas deberían enseñarse esta posición en la oración, de rodillas, para que los estudiantes se fueran con esa idea de que esa es la manera correcta de la oración en ese lugar, de la escuela, no solamente en las iglesias, pero en las escuelas también era un momento para mostrar esa reverencia al Señor. Qué bonito que desde niños en las escuelas cristianas se les enseñara esa verdadera posición, porque nos muestra un espíritu no de exaltación ni de orgullo propio, pero un espíritu de humildad, donde usted mencionó que el cuerpo, la mente y el todo se somete al Señor. Así es. Manera. Y es posible, amable hermano y hermana, que alguien diga, oye, pero pues no todo el tiempo te vas a arrodillar. También puedes hacer la oración en algunos momentos sentado. Por ejemplo, ¿qué posición tuvo Jonás cuando estaba en el pez? Exacto. Y oró. Me vas a decir, puede decir alguien, de que Dios va a contestar según la postura. No, el punto aquí no es qué es lo que Dios contesta y qué es lo que Dios no contesta. Aquí el punto que estamos tratando es la actitud que está implicada cuando se hace la oración en lugares que se presta para arrodillarse. Y no va a faltar quien diga, oye, pero también Elena White aparece de que en determinado momento también ella oró de pie. Bueno, pero también no sabemos nosotros el contexto en el cual allí estaba ella para que lo haya hecho. No es que nosotros queramos fanatizarnos o volvernos extremistas en cuanto a la postura. Estamos hablando de que hay instrucciones, y te digo que hay más instrucciones a favor de orar de rodillas que ejemplos que tú puedas hallar de oraciones de pie. Claro. Entonces, si tú te vas por los argumentos donde hay más contundencia, pues lo vas a encontrar que es de rodillas. Entonces, no vamos a hacer de la postura un tema de conflicto, pero apreciemos la enseñanza que ha sido dada, que en esa postura, en alguna manera, está reflejado un espíritu, pues, de reverencia, de humillación delante de Dios. Así que, hermanos y hermanas, yo siempre pienso de que en donde se pueda orar de rodillas, pues por lo que hemos leído, hagámoslo. Hagámoslo y un culto, por ejemplo, en la iglesia, en el templo, a la hora de la escuela sabática, a la hora del culto divino. ¿Qué lugar más apropiado ahí, hermanos? Como decía el texto de Salmo 89, ahí está la congregación de los santos, ahí está el temible, el Dios todopoderoso. Y el temor y la reverencia mostrada de esa manera es una forma, hermanos, que va bien acorde con lo que ha sido revelado. Así que, pues yo animo a todos los hermanos adventistas a que
volvamos a la Biblia y al espíritu de profecía en cuanto a lo que ha sido enseñado, y que pues hagamos las cosas como Dios manda. Esto agrada a Dios cuando uno lee y aplica, lo pone en práctica. Bueno, Dios les ayude a ustedes allí, ¿verdad? En sus iglesias, para que pues lo hagan, porque está escrito, está respaldado. Y no vayan por donde todo el mundo va, no vayan por como hace toda la gente, háganlo como Dios ha enseñado. Pero volviendo a esto de que Él está presente en la congregación de los santos, que se debe manifestar ese respeto y reverencia en esa posición humilde. Vamos a leer aquí, porque las citas que estuvimos leyendo para nada estaban en el Espíritu de Profecía, perdón, en la lección, eran citas que yo saqué aparte. Vamos ahora sí a circunscribirnos a lo que está aquí, en el folleto, que también vale la pena destacar. Claro que sí. En la Review Herald, el 30 de noviembre de 1905, dice de esta manera: he aquí una lección para el pueblo de Dios actual. Nuestra fuerza espiritual y nuestra influencia nos es acrecentada por conformarnos con una actitud. No es acrecentada. No es acrecentada por conformarnos con una actitud mundanal durante la oración. En estos tiempos peligrosos, los que profesan ser el pueblo guardador de los mandamientos de Dios deben guardarse contra la tendencia de perder el espíritu de reverencia y piadoso temor. Las Escrituras enseñan a los hombres cómo aproximarse a su Hacedor con humildad y respeto, mediante la fe en un mediador divino. Venga el hombre doblando la rodilla como un súbdito de la gracia y como un suplicante al banquillo de la misericordia. Así ha de testificar que todo, el alma, el cuerpo y el espíritu, están en sujeción a su Creador. Tremendo. Qué lectura tan más importante. Sí. Decía que las Escrituras nos dicen cómo aproximarnos a nuestro Hacedor. Y realmente que sí, pastor. Mire que ahí en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 en adelante, habla de la posición del Señor Jesucristo, que se le da en el cielo cuando Él resuelve hacerse hombre y humillarse hasta la muerte de cruz. Dice que Dios, el versículo 9 dice que por tanto Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre para que en ese nombre, dice, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, como también los que están en la tierra. Si los que están en los cielos doblan las rodillas, y ya lo vemos por allá en Isaías 6, perdón, y Ezequiel, dice, hablando de los querubines, la reverencia con la cual se acercan al Creador. Aquí también dice que los que están en la tierra también deben doblarse la rodilla ante ese nombre. Y si leemos Salmos 95:6, también tenemos una cita tan importante que dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo y ovejas de su prado. Dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y es verdad, la Escritura nos muestra cómo debemos acercarnos a nuestro Creador. La nota que leímos me llamó mucho la atención. Esa parte que dice que con humildad y respeto, mediante la fe en un mediador, dice que nosotros vengamos doblando la rodilla, como un súbdito de la gracia y como un suplicante al banquillo de la misericordia. ¿Y cómo vamos a ir cómo vamos a ir, pastor, así, con una actitud irreverente? No, pues. No podemos hacerlo. Claro. Y voy a leer aquí la siguiente nota ahora, y si hay algo que usted quiera destacar, lo destaca. Dice: Claro. La verdadera reverencia hacia Dios nos es inspirada por un sentido de su infinita grandeza y un reconocimiento de su presencia. Este sentido del invisible debe impresionar profundamente todo corazón. La presencia de Dios hace que tanto el lugar como la hora de la oración sean sagrados. Y al manifestar reverencia por nuestra actitud y conducta, se profundiza en nosotros el sentimiento que la inspira, y es que santo y temible es su nombre, dice el salmista. Los ángeles se velan el rostro cuando pronuncian ese nombre.
con qué reverencia debieran pronunciarlo nuestros labios, puesto que somos seres caídos y pecaminosos. Profetas y Reyes, página 34. ¿Qué le parece? Importantísima cita, la mera verdad. Nos dice cuál es la verdadera reverencia. No es inspirada por un sentido de grandeza, no es inspirada por un sentido de infinita grandeza y reconocimiento de su presencia. Cuando me leíamos esto, pastor, cuando estaba comentando, yo me puse a pensar cuando aquel hombre sucesor de Moisés estaba por conquistar Jericó. El Espíritu de Profecía dice que, Patriarcas y Profetas dice que él salió por esa tarde a orar. Antes, al día siguiente iban a ir a marchar y habían recibido órdenes de Dios. Y dice que salió allí a orar. Y dice que de repente miró a un extraño que estaba allí con una espada desenvainada. Y él se levanta y dice: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y cuando aquel hombre de un porte de guerrero le dice: no, mas como príncipe de los ejércitos de Jehová he venido. Cuando Josué se da cuenta de esa expresión, dice que él cae, dice, y puesto rostro en tierra le adoró. Imagínense, delante de quien estaba. Nosotros parece ser, pastor, que aun cuando estamos en la iglesia reunidos, perdemos como la noción realmente delante de quien estamos. Y es necesario que en este tiempo, cuando el mundo va a la deriva, nosotros aprendamos cómo acercarnos al Creador. Aquí la verdadera reverencia dice que nos es inspirada por un sentido de infinita grandeza y un reconocimiento de la presencia de Dios. Bueno, hermanos, ha sido hermoso lo que hoy se ha presentado. ¿Dónde orar? Bueno, en cualquier lugar, en cualquier situación apremiante. Y si bien es cierto, no se restringe a posturas ni a lugares, pero cuando los lugares se prestan, el espíritu de reverencia es el que debe de prevalecer a la hora de hacer la oración. Y esa reverencia, ahí sí va incluida también la postura, en la medida en que se pueda. Así es. Dios nos ayude para que oremos en cualquier parte, en cualquier situación, y donde se requiera y se pueda, caigamos de rodillas ante la presencia de Dios. Así Vamos a es, orar pastor. ahora, ¿qué les parece? Claro que sí. Vamos a arrodillarnos. Algo que quisiera Sí, más resaltar aquí un poquito, dice que la presencia de Dios hace que el lugar y la oración sean sagradas. Exactamente. Y eso es nunca se nos debe de quitar ese pensamiento de nuestra mente, que en esos lugares que se prestan, como usted mencionó, debe haber una reverencia en la posición, no solamente cómo adoramos, pero también cómo oramos al Señor. así es. Bien, vamos a orar entonces. Sí. Gracias, Señor, Amén. porque hoy nosotros sabemos que podemos orar en cualquier lugar y circunstancia, y el hecho de invocar tu nombre se ha garantizado por medio del estudio de hoy, que tú has comprometido tu palabra y vendrás en auxilio de tus fieles creyentes. Señor, te rogamos que nosotros no escatimemos ni lugar ni circunstancia para mantenernos en contacto contigo, pero que cuando el lugar se preste, acompañemos, Señor, con la oración, un espíritu de humildad, Amén. de reverencia, de respeto, Así es. arrodillándonos delante de tu presencia. Amén. Ayúdanos, Padre, para que nosotros oremos hoy en todo tiempo, en todo lugar, y habiendo hecho énfasis bastante en cuanto a la reverencia, Señor, que la próxima vez que busquemos tu presencia, donde si estamos en un cuarto, en el culto público o privado, Señor, que allí acostumbremos a someter nuestra fuerza, nuestra voluntad completamente a ti, por medio de la humillación de rodillas. Es posible que, Señor, la humillación no solamente
o mejor dicho, es posible que se piense de que por doblar las rodillas solamente ya vamos a estar humillados, pero de alguna manera, Padre, sabemos que cuando lo hacemos de corazón, acompaña a esa posición un espíritu de humillación, de humildad, y nosotros sabemos, Señor, que al arrodillarnos no solamente está doblado el cuerpo, sino que también doblamos el corazón. Amén. Y te rogamos que así sea, que siempre que nos arrodillemos, no solamente sea el cuerpo el que esté doblado, sino que también ahí se doblegue nuestro corazón delante de ti. Amén. Y Padre, gracias por exhortarnos de esta manera. Ayúdanos a tener espíritu de reverencia siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor